Seguimos con las instrucciones del Señor Jesús acerca de la oración. El título de esta lección número 42 es "Y perdona nuestras deudas". Pero antes de llegar ahí, vamos a hacer un rápido repaso de lo que vimos la semana pasada. Y bueno, vamos para allá. En la lección de la semana pasada hablamos acerca de que también necesitamos pedir a nuestro Padre Celestial el pan inmaterial que necesitamos cada día, porque de manera metafórica está implícito en la cuarta petición que el Señor Jesús enseñó a hacer al orar, y vimos que hacerlo de esa manera nos lleva a, en primer lugar, ejercitarnos en una dependencia diaria y continua solo de Él. También a prestar atención a los pequeños detalles del día a día, y que es una protección contra la preocupación y ansiedad. En segundo lugar, vimos que todo lo anterior es debido a que no solo somos cuerpo, que además de nuestra parte material, también tenemos una inmaterial que tiene necesidades. Y en tercero y último, vimos que su provisión es para poder vivir para el Señor y servirlo mientras estamos de paso por esta tierra. Y antes de entrar a la quinta petición del llamado Padre Nuestro, quiero ahondar en uno de estos puntos anteriores, que es el hecho de que centrarnos de corazón en pedir nuestro pan para el día que estamos viviendo es una protección contra la preocupación y ansiedad que experimentamos cuando ponemos la mirada en la provisión para el día de mañana, ¿sí? Es decir, cuando ponemos nuestra mirada en el futuro. Entonces, vamos a estar ahondando en este aspecto que considero importante y que forma parte de esto que hemos venido viendo en las últimas lecciones. En Filipenses capítulo 4, los versículos 6 y 7, la Escritura dice: "Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús". Ahora bien, el contexto de estos versículos, es decir, lo que está antes y lo que está después, es una exhortación a que estemos firmes en el Señor, y habla también ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de distintos aspectos a cuidar y la manera de hacerlo para poder experimentar la paz de Dios en los pensamientos y en el corazón, y para que el Dios de paz esté con nosotros. Es decir, no solo tener su paz, sino tenerlo a Él. Y si observamos con detenimiento estos versículos que tenemos aquí en pantalla, se va a dar cuenta de que está en imperativo, ¿sí? Así que no es una sugerencia, hermanos, sino un mandato. Vamos a ver de manera más profunda algunas de las palabras que están en el versículo 6. Primeramente, las dos primeras palabritas que aparecen ahí en este versículo, que están incluso subrayadas en la diapositiva, son las palabras "por nada", que significan, además de nada, ninguna cosa. Es decir, nos está indicando, nos está mandando que por ninguna cosa estemos afanosos. Y hermanos, ninguna es
Ninguna. En segundo lugar, vamos a ver las otras dos palabras que tenemos subrayadas ahí dentro de este mismo versículo, que son las palabras en todo, que significa el todo, es decir, en todo sentido. Está hablando de que demos a conocer nuestras peticiones en todo sentido a Dios. Abarca la totalidad de nuestras necesidades. Y aquí cabe subrayar que estamos hablando de necesidades, no de necedades o de banalidades, ¿sí? Entonces, cuando nos dice antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, se está refiriendo a esas peticiones que Dios quiere que presentemos acerca de las necesidades que tenemos. Y bueno, para la palabra que se traduce como afanoso aquí en este mismo versículo 6 y en otros pasajes del Nuevo Testamento, tenemos primero el nombre merimna, que es pues la palabra en el griego, que significa atraer en diferentes direcciones, es decir, distraer. Y un claro ejemplo bíblico que yo estaba recordando es cuando el Señor Jesús le dice a Marta, ¿sí? Marta, la hermana de María y de Lázaro, le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces, si estamos hablando de que esta palabra afanoso, por un lado, tenemos este nombre, merimna, y que significa atraer en diferentes direcciones o distraer. El caso de Marta es un claro ejemplo de estar con la mente yendo en distintas direcciones, ¿sí? En el caso de ella, con toda una serie de cosas que debía hacer para atender a sus invitados y al mismo tiempo pensando en que su hermana María no estaba ayudándole, en que era una desconsiderada, en que no estaba poniendo su atención en donde debía de tenerla, y no sabemos qué tantas cosas estuvieran cruzando por su cabeza, ¿no? Entre la lista de pendientes que debía realizar y el hecho de que su hermana estaba por allá sentada a los pies del maestro en lugar de acompañarla en todas estas actividades que ella consideraba que eran la prioridad del momento, ¿no? Entonces se encontraba distraída de la prioridad, que fue lo que el Señor Jesús le dejó en claro. Y por el otro lado, además del nombre merimna, está el verbo merimnao, que significa, dependiendo de los versículos en los que se utiliza, tenemos sus distintos significados. Entre ellos, estar ansioso acerca de o tener un cuidado que perturba, como en el caso de Mateo 6, 25 y 28, o Mateo 10, 19, Lucas 10, 41 y 12, 11. También significa tener congoja, como en el caso de 1 Corintios 7, los versículos del 32 al 34. También significa preocuparse, como es el caso de 1 Corintios 12, 25, y en el caso que estamos viendo, que es Filipenses 4, 6, significa estar afanoso. El vocablo tiene un doble matiz, es decir, hay dos diferencias sutiles en su significado que es esencial conocer, hermanos, y que creo que es un punto en el que necesitamos poner mucha atención, porque cuando no logramos distinguir esos dos matices, ¿sí? esas dos diferencias que pueden ser sutiles en cuanto al uso
del mismo vocablo o del mismo término es que luego podemos perdernos y confundir. Entonces, el primer matiz tiene que ver con llevar la atención, la preocupación, la inquietud a algo. Estar inquieto, preocupado y ansioso, ¿sí? Como es el caso del uso que se le da a la palabra en Filipenses 4:6, que es el versículo en el que nos encontramos. Ahora, el segundo matiz es llevar la atención a saber cómo está o es algo. Interesarse por algo, prestar atención, ser cuidadoso o preocuparse, pero en el buen sentido. No es lo mismo, hermanos, estar estresado y en angustia. Aquí vamos a ir a un ejemplo práctico de algo que hemos estado viviendo como congregación y que tiene que ver con la escuela bíblica, ¿sí? Entonces, no es lo mismo estar estresado y angustiado por si podré aprender lo que se va a enseñar en la escuela bíblica, pensando que mi memoria no es buena, que no estoy ejercitado en el estudio, en qué le voy a responder al pastor si me hace alguna pregunta y cosas por el estilo, a enfocar mi atención y concentrarme en ir un pasito a la vez, orando al Señor por ayuda, poniendo interés en las clases, leyendo las citas bíblicas que se indican, realizando las tareas que nos dejan y repasando las lecciones que vamos viendo, entre otras cosas que forman parte de esos pequeños pasitos. Entonces, con este ejemplo podemos ver la diferencia en cuanto al hecho de que puede ser la misma palabra, pero con dos matices completamente diferentes y hasta podríamos decir que opuestos. Y dentro del primer matiz vamos a ver el uso que se le da en distintos pasajes a esta palabra, ¿sí? En el caso del nombre, que es Merimna, se usa respecto de los afanes de este mundo en Mateo 13:22, Marcos 4:19 y Lucas 8:14. En Lucas 21:34 se usa en la advertencia de que cuando Cristo venga, nuestros corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de los cuidados de esta vida, ¿sí? Y aquí cuando hablamos de los cuidados de esta vida es tener el enfoque en las cosas temporales, pasajeras, que tienen que ver con esta tierra exclusivamente, ¿sí? En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, es utilizado el mismo término por el apóstol Pedro cuando anima a que echemos nuestra ansiedad sobre Dios, afirmando que Él tiene cuidado de nosotros. Y en el caso del uso más importante del verbo merimnan, está en el Sermón del Monte, en Mateo 6:25, 27, 28, 31 y 34, y en el pasaje paralelo de Lucas 12, 22, 25 y 26, el Señor Jesús está hablando acerca de que no nos preocupemos por cosas que tienen que ver con esta vida, ¿sí? Con que sí, qué comeremos, qué vestiremos y otras por el estilo. Y es ahí donde nos da un mandamiento con referencia a la actitud que debemos tener frente a la vida. Y ese mandamiento tiene que ver precisamente con el que no nos preocupemos, afanemos, angustiemos y otras palabras que tienen que ver con esto mismo. En cuanto al segundo matiz del vocablo, el nombre merimna es empleado por Pablo en 2 Corintios 11:28 al decir que su carga más pesada es el cuidado de todas las iglesias. Ahora, hermanos,
es muy distinto estar enfocado en los cuidados de esta vida. Es decir, es muy distinto tener nuestro enfoque y hacer de aquellas cosas de esta vida nuestra prioridad, que en la parábola del sembrador el Señor Jesús enseña que ese tipo de cosas trae como resultado el ahogar la semilla de la palabra. Por el otro lado, el cuidado de todas las iglesias que se cargaban el corazón de Pablo, ¿sí? Aunque es el mismo término el que se utiliza, el enfoque es completamente distinto. En el caso de el verbo merimnan, es usado en 1 Corintios 12:25 respecto de que los miembros de la iglesia se preocupen los unos por los otros. Y en Filipenses 2:20 se utiliza con relación al sincero interés que tiene Timoteo por los filipenses. Entonces, todas estas citas que tenemos aquí en pantalla tienen que ver con ese segundo significado de el mismo vocablo. Y podemos ver que hay una diferencia enorme entre lo primero y lo segundo. Y luego entonces, con relación al primer significado o matiz de este vocablo para el que tenemos el mandato, ¿sí? El mandamiento de no incurrir, podemos ver que la preocupación, ansiedad, inquietud, congoja y afán son siempre erróneos y desatinados. Pero también, no solo eso, sino pecaminosos, porque violentan un mandamiento de Dios. Otra vez, hermanos, no es una sugerencia la que hemos recibido, sino un mandato, es una orden de que no estemos afanosos, de que no estemos preocupados, en ansiedad, inquietos por nada. Ahora, veamos algunas áreas de aplicación práctica. La primera de ellas es enredarse demasiado en los negocios de esta vida. En Marcos capítulo 4, versículo 19 dice: pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Este pasaje forma parte, o este versículo forma parte de la parábola del sembrador, en donde el Señor Jesús está hablando acerca de las consecuencias de las preocupaciones por esta vida, ¿sí? De qué es lo que ocurre con la semilla de la palabra cuando nuestro enfoque está en cosas de esta vida que son temporales y pasajeras y en alguna medida vanas, y que la palabra, la semilla de la palabra como resultado no produce ningún fruto. Tenemos ahí entre paréntesis otras citas que hablan de el mismo aspecto: Mateo 13:22, pasaje paralelo de Lucas 8:14 y Lucas 21:34. Enredarse de más, hermanos, en los negocios de esta vida es como cuando una persona se ocupa tanto en los negocios del tiempo que no puede prestar atención a los asuntos de la eternidad. Cuando se preocupa y se cuida en extremo de las cosas terrenales, al punto que descuidamos las celestiales. Cuando se está tanto con los hombres, que no se disponga de tiempo para estar con Dios. Cuando se quiere decir y hablar tanto con los hombres, que no se deja el tiempo suficiente para orar, para hablar con Dios. Y es mayor el riesgo de no darse cuenta cuando
estamos ocupados con algo bueno, pero se ha dejado de lado lo mejor, como fue el caso de Marta, ¿sí? En el caso de Marta no estaba ocupada o atareada con cosas malas, hermanos. Eran cosas necesarias, el preparar alimentos, el hacer lo necesario para atender a sus visitas, no era malo en sí, pero estaba asignándoles una prioridad, dejando de lado lo mejor. Entonces, pues eso es algo que es de mayor riesgo, ¿no? El hecho de que no alcancemos a ver porque aquello en lo que estamos ocupados no es necesariamente malo, pero sí lo es cuando venimos a asignarle una prioridad a aquello que es bueno por encima de lo que es de mayor valor, de mayor peso, de mayor trascendencia a los ojos de Dios. Y en segundo lugar, dentro de algunas áreas de aplicación práctica, está el preocuparse por el futuro. Por un lado, preocuparse por el futuro es ceguera, porque fallamos en ver el cuidado y generosidad de Dios para con el mundo, quien abre su mano y sacia de bendición a todo ser vivo. Mateo 6, 25 y 26 y del 28 al 30 nos hablan acerca de esto. Y hay muchas citas, como se podrá dar cuenta entre paréntesis, que no tenemos el tiempo para poder incluirlas, pero pues las tiene ahí registradas para que luego con calmita usted pueda leerlas y darles el seguimiento. Por otro lado, también preocuparse por el futuro, hermanos, es inútil porque no hace diferencia para bien. Mateo 6:27 nos habla acerca de esto. Y no solo no hace diferencia para bien, sino que hace diferencia para mal. Porque la preocupación, el afán y la ansiedad pueden desembocar en una serie de afectaciones en el plano de lo físico, lo emocional y lo espiritual, pero por ponerle solamente algunos ejemplos, en el ámbito físico pueden desembocar en supresión del sistema inmune, en desórdenes y enfermedades del aparato digestivo como colitis, gastritis, también en tensión muscular intensa, pérdida de memoria a corto plazo, enfermedad coronaria prematura, infarto del miocardio, por solo mencionar algunas. Así que no solo es inútil, sino también arriesgado. También preocuparse por el futuro es erróneo porque deja de lado que Dios es un Padre bueno que conoce y suple nuestras necesidades. Y esa es la realidad, es la verdad absoluta que se deja de lado, que se pierde de vista. Mateo 6:32 nos habla acerca de esto. Así que ahí nos enseña la Escritura que los gentiles o quienes no conocen a Dios pueden preocuparse, pero un creyente no. Es decir, alguien que dice que tiene a Dios por Padre, alguien que conoce a su Padre Celestial, no puede ni debe preocuparse. Por último, preocuparse por el futuro también es desatinado porque incapacita para salir al paso de los problemas que se avecinan. Mateo 6:34 habla acerca de esto. Hermanos, la preocupación no hace al hombre más capaz para hacer frente a una situación, sino que nos hace más débiles. Entonces, lejos de ser algo bueno, es algo totalmente negativo. La tercera área de aplicación práctica es derrochar energías por algo no esencial.
En este sentido, el ejemplo que hemos mencionado ya, ¿verdad? De Marta, estaba en una equivocación, estaba ah, poniendo toda su energía, todo su esfuerzo en algo que en ese momento no era lo esencial. La escritura nos enseña que todo tiene su tiempo y es claro por lo que el Señor Jesús le respondió al momento que tuvo ese acercamiento con él para pedirle que interviniera y que le dijera a su hermana que fuera a ayudarla, que estaba enfocada en algo que no era la prioridad del momento. En cuarto lugar, en el cómo hacer frente a la oposición y a las pruebas que vengan. En Lucas 12:11 nos habla acerca de esto, y es el hecho de que estar enfocados en el día de mañana, en el cómo le vamos a hacer frente a situaciones que se presenten, en el cómo vamos a resolver pruebas por las que pasemos, pues es algo que está fuera de lugar porque no es algo que se esté experimentando en el presente y no sabemos si es algo que en realidad llegará. Entonces, el hecho de que no perdamos de vista que cuando tengamos la necesidad, vendrá también la provisión y el Señor nos dará aquello que requiramos para resolver si confiamos en Él y pedimos su intervención. Hermanos, Dios no va a suplir una necesidad que no se tiene en el momento. El problema es que a veces queremos que Dios resuelva por anticipado una necesidad de un tiempo futuro. Entonces, qué bueno será que aprendamos esta lección. Dios suple la necesidad que tenemos en el momento, no aquellas que se van a presentar el día de mañana. Cuando se presenten, el Señor suplirá también para ello. Y en quinto lugar, vivir para agradar a la gente. Primera los Corintios 7 del 32 al 34 nos habla acerca de esto. El hecho de que no es a los hombres a quienes debemos procurar agradar, sino a Dios. Y si un hombre teme a Dios lo suficiente, no tendrá temor del ser humano. Hermanos, la cura para la preocupación, ansiedad, inquietud, congoja y afán consiste en echar toda la ansiedad sobre Dios y apoyarse en Él. En primera de Pedro 5:7 y en Filipenses 4:6, que es la cita que estamos viendo al momento, nos enseña acerca de esto. Es la provisión de Dios para librarnos de caer en todo esto y experimentar las consecuencias que eso trae consigo, junto con el hecho de ofender a Dios en el proceso. En otras palabras, la cura para la preocupación es darnos cuenta que el Señor está cerca. Y no me estoy refiriendo con esto al hecho de que su venida está pronta, sino al hecho de que Él ha prometido estar con nosotros, al hecho de que no estamos solos para hacer frente a la vida, porque Dios ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, el hecho de no perder esto de vista es algo que blinda nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro corazón, como una cura, ¿sí? Como un antídoto, como una protección para la preocupación, el afán, la ansiedad y todo esto. Ahora, vayamos a Mateo capítulo 6, la segunda parte del versículo 9 hasta el versículo 12, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahora quiero pedirle que por favor observe que después de la cuarta petición aparece por primera vez la palabra y. ¿Sí? Tenemos la cuarta petición ahí en el versículo 11, que es la que estuvimos viendo en las lecciones anteriores. Y posteriormente en el versículo 12 aparece la quinta petición. Y es la primera ocasión, después de 4 peticiones al hilo, que aparece la palabra y. Entonces, vamos a ver algo importante acerca de esto. La quinta petición inicia de manera diferente de las primeras 4. La cuarta petición, que es danos hoy el pan nuestro de cada día, va seguida de las palabras y perdónanos nuestras deudas, con el término y que conecta las 2 peticiones. Y bueno, es verdad que las primeras 3 peticiones están íntimamente relacionadas, ¿sí? Las primeras 3 peticiones del llamado Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, son muy distintas la una de la otra, pero están íntimamente relacionadas. Pero las peticiones cuarta y quinta, hermanos, deben unirse de manera especial por varias razones prácticas que vamos a ver a continuación. La primera es que nos enseña que sin su perdón, todas las cosas buenas de esta vida no nos beneficiarán para nada. ¿A qué me refiero con esto? Le voy a poner un ejemplo. Yo creo que usted ubica que ha habido momentos en la historia en que a los presos condenados a muerte, a quienes ya iban a ejecutar, les daban lo que pidieran de comer. ¿Sí? No sé si es algo que siga pasando en la actualidad. Sé que hay países en los que la pena de muerte todavía está vigente, pero no sé si siguen ofreciéndoles la comida que sea que pidan antes de ejecutarlos. El punto es que esas personas podían estar vestidos con las mejores ropas y comer el más costoso y suculento banquete, pero ¿de qué les servía si el paso siguiente era su ejecución? Así que, hermanos, el hecho de que estén unidas esta cuarta y quinta petición, ¿sí? La cuarta que tiene que ver con pedir a Dios todo lo material e inmaterial que necesitamos para esta vida, junto con la quinta, que es la petición por el perdón de nuestras deudas, nos enseña que podemos tener provisión de todo lo que necesitamos para nuestra estancia sobre esta tierra, pero si no tenemos su perdón, esas buenas cosas no se disfrutarán, no recibiremos los beneficios en plenitud de ello. Por otro lado, nos recuerda que nuestros pecados son el gran obstáculo a los favores que podríamos recibir de Dios. ¿Sí? Entonces, si la cuarta petición tiene que ver con los favores de Dios, con su provisión, con todos esos cuidados necesarios de parte suya, el hecho de que tengamos presente que nuestros pecados pueden ser un obstáculo para recibir esas peticiones que hagamos delante de Dios es algo que debemos tener siempre presente. ¿Sí?
Y aquí, pues bueno, hay muchas cosas que podríamos considerar, ¿verdad? Jeremías 5:25 dice, sus iniquidades han alejado estas cosas, y está haciendo referencia a beneficios de Dios, ¿sí? A bendiciones que Dios derrama sobre el ser humano. Y continúa diciendo, y sus pecados los han privado del bien. En tercer lugar, esta conexión entre la cuarta y la quinta petición nos alienta a crecer en fe, porque si confiamos que Dios proveerá para nuestra necesidad material y también para la inmaterial, ¿no será el perdón una necesidad esencial que Dios también desea cubrir, hermanos? Sí. Si Él nos ha dicho que pidamos aquello que necesitamos, que es la cuarta petición dentro de esta enseñanza acerca de la oración, ¿no será que el hecho de que esté conectado con pedir por el perdón de nuestras deudas es una necesidad que Dios conoce que tenemos y que es su deseo también cubrirnos en ello? Pues esto es algo que debe alentarnos a crecer en nuestra confianza de que si le pedimos a Dios por esto, que Él nos ha indicado que le pidamos, con toda seguridad nos responderá. Ahora, la siguiente parte de esta frase, de esta quinta petición, dice, perdónanos nuestras deudas. Y hoy nos vamos a centrar en la palabra deudas, y en la siguiente lección vamos a aprender acerca de la palabra perdónanos. Entonces, deudas viene de un término que expresa deuda tanto en sentido literal como metafórico. Yo puse en el buscador de internet la palabra deudas y me salió una lista de opciones que incluía deudas de distintos tipos. Pero se me hizo curioso que ninguna de esas opciones hacía referencia a las deudas más trascendentes que el ser humano tiene, que es la deuda con Dios. En este caso, deudas de manera metafórica se refiere al pecado como deuda, por cuanto exige ser cubierto y por ello un pago mediante castigo. La palabra nos enseña que la paga del pecado es muerte. Sí. El pecador es un deudor permanente ante Dios. Y son deudas aquellas obligaciones no cumplidas, los mandatos no obedecidos y el no dar a Dios lo que legalmente le corresponde, hermanos. Le debemos a Dios una adoración verdadera y perfecta, junto con una obediencia sincera y permanente, constante. El apóstol Pablo en Romanos 8:12 nos dice, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, indicando que no estamos en deuda con la carne porque fuimos creados no para gratificar la carne, sino para glorificar a Dios. Y en Lucas capítulo 17, versículo 10 dice, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. ¿Sí? Lo que debíamos, nuestra deuda. Ahora, ¿quién nos ordenó? En este caso, cuando el Señor Jesús está diciendo, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, ¿y quién es quien ordena? Pues sabemos que es Dios, ¿verdad? A quien se está refiriendo. Entonces, a quien nos dio la orden es a quien le debemos.
Y no cumplir nuestra deuda de adoración y obediencia nos ha acarreado culpa y nos ha llevado a estar en deuda con la justicia divina. Ahora, cuando oramos, perdónanos nuestras deudas, hermanos, no pedimos ser liberados de los deberes que tenemos para con Dios. Sí, aquí espero que esto pueda quedarnos claro, sino que lo que estamos pidiendo es ser absueltos de nuestra culpa, es decir, que nos sea perdonado el castigo que merecemos. No es que quedemos liberados de hacer o no hacer lo que Dios nos dice que hagamos, sino lo que estamos pidiendo es que no nos dé el pago que merecemos por nuestra deuda con base en el pago realizado por Cristo a nuestro favor. ¿Sí? Pensando en un ejemplo acerca de esto, es como el hecho de que Dios nos manda que honremos a nuestros padres, por ejemplo. Y si los deshonramos, venimos delante de Dios, confesamos nuestra deuda, nuestra falta, nuestra culpa, nuestro pecado, y Dios nos perdona de el pago que merecemos recibir por esa deuda. Pero no quiere decir que estemos libres del mandamiento de honrar a nuestros padres. Entonces, espero que haya quedado claro a qué es a lo que se está refiriendo en este perdónanos nuestras deudas. En Lucas 7:41, Señor Jesús está relatando una parábola y a este punto vamos a ver solamente el versículo 41, más adelante iremos también al 42. En este caso dice, cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. En este texto se muestra a Dios bajo la figura de un acreedor o prestamista, debido en parte a que es nuestro creador y en parte a que es nuestro dador de la ley y también nuestro juez. Dios no solo nos ha dotado con talentos, hermanos, que nos obligan a servirlo y glorificarlo como nuestro benefactor, sino que también nos ha colocado bajo su ley, por lo que estamos condenados por incumplir o violentar o desobedecer esa ley suya. Y como juez, aún llamará a cada uno de nosotros para rendir una cuenta completa de nuestras respectivas mayordomías. De esto nos habla en Romanos capítulo 14, versículo 12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y pues esto es una realidad que está ahí en la Escritura. Es el hecho que va a haber una hora de la verdad. Sí, que va a llegar tarde o temprano ese momento de rendir cuentas. En Lucas 19:15 dice, y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había sido dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y los que no se han arrepentido de sus deudas y no se han refugiado en Cristo, van a ser castigados eternamente por sus infracciones. Y es triste que la mayoría de personas actúa como si ese hecho no fuera una realidad, como si esto que nos ha sido anunciado, advertido, anticipado, no fuera a llegar. Ahora, vamos nuevamente a Lucas capítulo 7, versículo 41, pero ahora también vamos a ver la primera parte del versículo 42.
que dice: cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. Esta metáfora del acreedor o prestamista y los deudores no solo se aplica a nuestra ruina, hermanos, sino que se aplica de igual manera al remedio para nuestra recuperación. Como deudores que no tenemos con qué pagar, estamos completamente perdidos bajo el justo juicio de Dios, a menos que le hagamos una compensación, un pago completo. Pero nosotros no tenemos poder para pagarle, porque moral y espiritualmente hablando, estamos en quiebra. La liberación, por lo tanto, debe venir desde fuera de nosotros. Nosotros no estamos en condiciones, no somos capaces, así que tiene que venir de alguien más. Aquí es donde las buenas noticias de salvación cobran sentido, pues el Señor Jesús tomó sobre sí mismo el oficio de fiador y satisfizo plenamente la justicia divina, haciendo el pago completo, para que a todo ser humano que pone su confianza en Él, le sea perdonada la deuda de su pecado. Es en relación con esto que en Hebreos capítulo 7, versículo 22, Cristo es llamado fiador de un mejor pacto. Es de esto de lo que está hablando la Escritura en ese pasaje. Y en conclusión, hermanos, no preocuparnos, afanarnos, angustiarnos, inquietarnos, estresarnos y otras palabras semejantes que tienen que ver con el mandato que nos ha sido dado, otra vez es una orden, un mandamiento, no una sugerencia. El perdón de nuestras deudas es algo sin lo cual no es posible disfrutar del resto de la provisión que Dios nos da diariamente. Sin su perdón, solo seríamos condenados a muerte eterna, que disfrutan el corto tiempo que la vida dura de ciertos beneficios temporales, así como el preso condenado a muerte, que recibe como su última comida lo que sea que se le antoje. Deudas es lo que adquirimos hacia Dios cada vez que no le damos lo que le corresponde, hermanos. Sí. Cada vez que no obedecemos sus instrucciones, cada vez que no le damos gracias, que no le reconocemos, que no le damos la gloria, como dice la Escritura, la gloria de vida a su nombre, que no le santificamos, que no le representamos bien, que no le damos a conocer tal y como Él es, que omitimos aquello que Él nos ha indicado, entre muchas otras cosas que podríamos mencionar. Todo esto genera deudas para con Él, por las cuales necesitamos pedirle perdón. Y quisiera que meditemos en 2 preguntas dentro de la conclusión. La primera de ellas es: ¿qué beneficios he obtenido de afanarme, angustiarme e inquietarme? Si usted voltea hacia atrás para ubicar
esos momentos en los cuales estuvo preocupado, con congoja en el corazón, con angustia, en afán, puede ubicar beneficios como resultado de ello. Yo no sé cuál sea su caso, pero yo meditando en esto, tuve que reconocer que lejos de haber recibido beneficios, fue todo lo contrario. Segunda pregunta, a título personal, cada uno de nosotros, ¿he sido consciente en mi caminar con Dios de mi necesidad diaria de su perdón y del tamaño de mi deuda? Porque, siendo honestos, hermanos, creo que no hemos tenido claro en la mayoría de nosotros, no hemos dimensionado en la medida adecuada, correcta, la necesidad que tenemos de diariamente pedir el perdón de nuestras deudas al Señor y de poder considerar constantemente el tamaño de nuestras deudas si no fuera por ese perdón que nos lleve a una gratitud muy profunda que le manifestemos constantemente. Y a manera de decisión, ¿qué decisiones tomaremos? La palabra siempre nos lleva a eso, hermanos. No es el solo hecho de que acumulemos información. Esa instrucción tiene el propósito de llevarnos a tomar decisiones. Entonces, el hecho de que determinemos prestar atención a lo que puede detonar nuestro afán, ansiedad, inquietud o angustia, y demos pasos para cuidar no caer en desobedecer este mandamiento, será algo que hará diferencia en nuestras vidas, ¿sí? Determinaciones, hermanos, sabiendo que tenemos la provisión de la ayuda, del poder de Dios, de su gracia, para caminar en este tipo de decisiones que tomemos. Y por otro lado, que no perdamos de vista que diariamente fallamos en dar a Dios lo que le debemos y que necesitamos confesarlo y pedir su perdón, hermanos. No allá de vez en cuando, sino que así como pedimos el pan de cada día, también pidamos el perdón de nuestras deudas cada día. Oremos. Señor, gracias por todo lo que nos enseñas. Gracias por la provisión, Señor, que nos das en todo esto. Queremos rogar por tu ayuda para poder obedecerte, no cayendo en el afán, en la angustia y la ansiedad, por todo aquello que más bien debemos llevar a ti en oración y a pedirte a diario que perdones nuestras deudas, Señor, no perdiendo de vista que el tamaño de ellas, Señor, es tan grande que debe llevarnos a una gratitud profunda y continua, Señor, que te expresemos diariamente. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.